varios temas políticos porque arrancó con toda la campaña, ya directamente está establecida. Habló Mauricio Macri, María Eugenia Vidal empieza a pensar cuándo van a ser las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Cristina, que no se sabe a qué va a ser candidata, si a presidente, si a gobernadora, se está diciendo absolutamente de todo. Capaz que es a todo también. Hay una opción, algunos dicen, capaz que es candidata a gobernadora y a presidente al mismo tiempo. Pablito arrancó con todo el año electoral. Arrancó con todo el año electoral y el gobierno con un dato muy importante. La economía anda muy mal. ¿Qué va a hacer el gobierno? Todo seguridad. Las pistolas Taser, los detenidos que se van a volver a su país, más o menos unos 1000 detenidos extranjeros que los van a devolver al país. Toda la agenda del gobierno en el tema seguridad con el importante rol de Patricia Bullrich y de Santilli en la ciudad. El gobierno va a enfocar por ahí. Nada de economía, Cristina y seguridad. Muy bien, y vamos a hablar de todo esto con, atención, Alfredo Leuco, que está en Mar del Plata, está en el móvil, en este programa, está haciendo temporada Jimmy Viejo, y ahí lo estamos viendo. ¿Qué haces, Alfredo? Como quieras, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Dieguito? ¿Todo tranquilo? Aquí todo bien, por suerte, ¿eh? Bien, muy bien. Sí, tranquilo nosotros acá en el estudio, pero decíamos recién con Pablo, coincide acá Marina, todos los chicos, que arrancó fuerte la campaña, hablamos mucho temprano en la radio sobre este tema, y el gobierno con la mira en la seguridad, hablando de los menores, hablando de los extranjeros, hablando de esta nueva modalidad de las pistolas Taser y algunas otras que van a llegar también. ¿Crees que el gobierno está decidido a plantear la campaña en términos de seguridad? ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, por supuesto, por supuesto. Han hecho un análisis de cuáles son los caballitos de batalla que pueden utilizar desde el punto de vista electoral. Obviamente, hoy en la economía no tienen casi nada para exhibir. Tal vez en el futuro algunas cifras mejoren, pero hoy no tienen nada para exhibir. Y están revisando las encuestas que no casualmente le dan a la ministra Patricia Bullrich con uno de los ministros de mayor imagen positiva en la Argentina. ¿Por qué? Porque ha tenido un combate muy duro, muy frontal contra los narcotraficantes, porque ha sido muy inflexible en tratar de llevar adelante el tema de la lucha contra la inseguridad. Y a mí me parece muy importante que el gobierno haga eso, o cualquier otro gobierno. Luchar contra la inseguridad es luchar, aunque al revés de lo que creen muchos organismos, es luchar a favor de los derechos humanos, porque no hay mayor derecho humano en la vida democrática que defender la vida y la tranquilidad de la familia que va a trabajar, que va a estudiar, que espera que su hijo regrese. Y además hay un prejuicio que en su momento instaló Cristina Fernández de Kirchner diciendo que este era un tema de la derecha y la bandera de la seguridad era una bandera de la derecha. Se ve que iba poco la presidenta en ese momento a los barrios más humildes, porque cuando uno frecuenta los barrios más pobres de la Argentina, sobre todo en el conurbano bonaerense, descubre que los principales perjudicados en el tema de la inseguridad son los más humildes, los más pobres, porque no tienen plata para las alarmas, porque no pueden enrejar sus casas, y sus hijos son los que le roban las mochilas, los que le roban las zapatillas, la campera. En consecuencia, no es un tema de la derecha, es un tema de todos los ciudadanos. ¿Pero crees, un combate frontal contra el delito? Perdóname que te interrumpa, ¿crees que tiene que ver Bolsonaro con esto? Hoy lo discutíamos temprano también, viste que se habla de que la presencia de Bolsonaro, que hizo campaña y ganó con tanta contundencia, hablando de la seguridad, yendo a fondo, cambiando los protocolos policiales, cosa que el gobierno ya hizo hace algunos meses también, de alguna manera como que abrió o instaló el debate en toda la región, y hay muchos candidatos o muchos partidos que dicen, pará, si a Bolsonaro le fue tan bien, vamos a intentar algo parecido acá, con las diferentes reglas de cada país. ¿Vos creés que tiene incidencia? Mira, por tratarse de quién sos, por tratarse, te voy a dar una pequeña y humilde primicia. Mirá, te voy a dar el título de mi columna de Radio Mitre hoy a las 5 de la tarde, que es Ni Zaffaroni ni Bolsonaro. Ni Zaffaroni ni Bolsonaro. Creo que ambos son extremos populistas, demagógicos de la izquierda y de la derecha. Sí, lo que yo creo que hay que lograr una seguridad democrática. Por supuesto que uno de los componentes importantes del voto que tuvo Bolsonaro tuvo que ver con una exigencia, casi con un ruego de la población de Brasil por la seguridad. ¿Por qué? Porque en el año 2017 en Brasil hubo más de 64.000 muertes violentas en Brasil. En consecuencia, era una obviedad que había una demanda de la sociedad de un tema de esas características. Claro, Alfredo... No tengan ustedes dudas.
Perdón, te escucho. Marina, te interrumpí yo también. No, te quería decir, me quedé anclada en esto que planteabas ni Bolsonaro ni Zaffaroni y también en esto último que decías, que la inseguridad es un tema que lamentablemente vivimos todos los días, es una preocupación que surge de la ciudadanía hacia arriba. Entonces, en este sentido, primero, en términos de campaña, ¿cómo plantearlo el gobierno para que no sea un boomerang, para que no aleje a algunos, para que no ponga en evidencia falencias o no logros de gestión en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo generar soluciones más allá de los argumentos de campaña, ¿no? Porque si no, en definitiva, termina siendo eso, ¿viste? Ventajismo político y poco más que eso. Sí, yo creo que está bien que se plantee este tema en campaña. Si en campaña no se discuten los temas más profundos y las preocupaciones más profundas que tiene la sociedad, ¿cuándo lo vamos a discutir? Sí, Me parece claro. bien que este sea, este y otros, por supuesto, tema de debate. Creo que plantearlo con toda responsabilidad, sin actitudes demagógicas. Me parece, yo por lo menos estoy de acuerdo en los tres últimos temas que recién planteaba Pablo. Estoy de acuerdo con la utilización de las pistolas Taser, tanto en aeropuertos como en trenes. Es una pistola que no es letal, que inmoviliza al delincuente, por lo tanto lo protege mucho más. Ahora, algunos dicen no, pero que eso va a ser utilizado como una picana eléctrica. Bueno, hasta un cable pelado puede ser utilizado como picana eléctrica y hay que combatir al que lo utilice de esa manera. Hay que castigarle con todo el peso de la ley. Hay que tener conciencia que los argentinos tenemos que estar en contra del delito, no importa quién cometa ese delito. Si un policía tortura, es un delincuente. Si un ciudadano roba, es un delincuente. No es estar a favor de la violencia desde el Estado o a favor del autoritarismo. Al contrario, creo que hay que recuperar la autoridad que tiene el Estado. Por eso digo, Bolsonaro no, Bolsonaro es un extremo, insisto, populista de derecha que está planteando una ley absolutamente delirante en Brasil. Es una ley que le da impunidad a la policía para cualquier delito que cometa durante el ejercicio de su servicio. Y eso no es democracia, eso es directamente legalizar los escuadrones de la muerte. Eso es directamente darle licencia para matar a los policías y que no van a ser castigados porque mataron durante un acto de servicio. Eso es una Alfredo. verdadera locura.